A veces uno tiene esa sensación de agotamiento, ¿no? Pero no un cansancio físico, sino emocional. Ajá. Como si uno estuviera en una cinta de correr persiguiendo la felicidad. Y bueno, por más que corres, no llegas a un lugar estable. Totalmente. Un día es un logro en el trabajo, otro día una relación que va bien, y sientes que tocas el cielo. Pero al día siguiente una crítica, un pequeño fracaso y te hunde. Es esa montaña rusa. Exacto. Es esa dependencia de los estímulos externos. La pregunta es, ¿hay alguna forma de bajarse de ahí? ¿De encontrar una paz que no dependa del próximo subidón? Pues justo de esa pregunta vamos a hablar hoy, que es quizá una de las más profundas que uno puede hacerse. Sí. Y para explorarla nos vamos a sumergir en un texto clásico de la sabiduría de la India, el capítulo 25 del tercer canto del Srimad Bhagavatam. Un texto denso. Sí, pero para este análisis tenemos dos fuentes clave que nos van a guiar. Por un lado, el texto original, claro, y por otro, las explicaciones y los comentarios contemporáneos del profesor Parampadam Dasa en su serie Cultura Bhakti. O sea que vamos a cruzar el texto antiguo con una mirada actual. Exacto. La idea es meternos de lleno en las enseñanzas de este capítulo para ver qué podemos sacar en claro sobre esa liberación del vaivén emocional. Y el contexto de la historia es fascinante. Tenemos a un gran sabio, Kardama Muni, que después de una vida cumpliendo sus deberes, se retira al bosque. Se va Y deja a su esposa, Devahuti, al cuidado de su hijo, que resulta ser Kapila Muni, una encarnación de la divinidad. Y es justo ahí, en ese momento, que Devahuti se enfrenta a un vacío, ¿no? a un vacío existencial y se acerca a su hijo. Pero no como madre, No, para nada. como discípula, buscando respuestas. La pregunta de Devahuti es el verdadero motor de todo el capítulo. Y me impacta lo directa que es. Es que va al hueso. Totalmente. El texto dice que ella le confiesa a Kapila: «Estoy muy harta de la perturbación causada por mis sentidos materiales. Por esto, mi señor, he caído en el abismo de la ignorancia». Fíjate qué fuerte. Y el profesor Parampadam Dasa hace un hincapié muy interesante aquí. Dice que ella no pide más placer, ni visiones místicas, ni siquiera la solución a un problema concreto. Su petición es mucho más radical. Exacto. Ella no está pidiendo mejorar su situación dentro del juego. No, Está pidiendo salir del juego. Quiere trascender la dualidad misma de felicidad y sufrimiento. El profesor Dasa usa una analogía que es, bueno, perfecta para esto. a ver, Dice que es como estar viendo una película y estar tan, pero tan inmerso que lloras cuando el héroe sufre y te alegras cuando triunfa. Olvidas por completo que estás sentado en una butaca. claro, te metes en la trama. Te metes de lleno. La película de la vida material nos tiene así, atrapados. Y lo que Devahuti está pidiendo es ayuda para recordar que es una espectadora. Quiere apagar la televisión. Justo, apagar la televisión de la ilusión y descubrir quién es ella realmente, fuera de ese drama. Es un signo de una madurez espiritual tremenda. Es que eso es lo sorprendente. Si lo piensas, la mayoría de las peticiones espirituales hoy en día son para que la película mejore. Que me vaya mejor en el trabajo. Quiero encontrar paz en mi relación, quiero sentirme bien. Y ella dice: estoy harta de la película entera, del bueno y del malo, del drama y la comedia. Eso es otro nivel. Totalmente. Su pregunta demuestra que ya entendió que buscar la felicidad en lo material es como intentar calmar la sed con agua salada. Cada sorbo te da más sed. Exacto. A la larga solo aumenta la sed y el sufrimiento. Por eso su pregunta es el punto de partida ideal para recibir un conocimiento así de profundo. De acuerdo, entiendo. Entonces, Kapil está listo para entregar este conocimiento, pero hay una condición. Una muy importante. Tanto el texto como el profesor Dasa son muy claros en que este saber solo puede ser asimilado por quienes están en la modalidad de la bondad. Esto suena a un concepto filosófico algo denso. ¿Podemos traducirlo a algo práctico? ¿Qué significa estar en esa modalidad? Es un concepto clave y vale la pena explicarlo un poco. La filosofía védica nos dice que todo en el mundo material está influenciado por tres energías o modalidades, los gunas. Ok, Ignorancia, que es tamas, pasión, que es rajas, y bondad, sattva. La mayoría de nosotros operamos desde la pasión y la ignorancia. que sería el modo por defecto, digamos. El modo por defecto, sí. Y desde ahí, como explica el profesor Dasa,
Cualquier cosa que hacemos, incluso algo supuestamente espiritual, busca un resultado tangible. Él da ejemplos muy gráficos. ¿Cómo cuáles? Gente que se acerca a la espiritualidad para tener experiencias místicas, otros para encontrar pareja, o incluso, dice él con humor, porque en el templo dan buena comida. Me viene a la mente el mundo de los videojuegos. A ver, Alguien en ignorancia ni siquiera sabe las reglas. Alguien en pasión está obsesionado con ganar, con subir de nivel, con la puntuación más alta. El resultado es lo único que importa. ajá, el resultado. Pero una persona en bondad quizás disfruta del arte del juego, de la estrategia, de la belleza de la historia. El disfrute está en el acto de jugar bien, no solo en la victoria final. ¿Sirve la analogía? Es una analogía perfecta. La persona en la modalidad de la pasión está atada al resultado. Su felicidad depende de ganar. 100%. La persona en la modalidad de la bondad, o sattvaguna, encuentra la felicidad en la propia acción, en el deber cumplido, en el conocimiento que adquiere. Por eso sus preguntas son distintas. No son cómo ganó el juego, Sino, sino cuál es el propósito de este juego. Devahuti está en esa plataforma. Su pregunta no busca un resultado, busca la verdad. Y esa es la mentalidad, el requisito indispensable para poder recibir y asimilar este conocimiento. entiendo el punto, pero... A ver, ¿no es esa modalidad de la pasión la que impulsa el mundo? Es una buena objeción. La innovación, el progreso, el arte. Mucho de lo que consideramos valioso viene de ese deseo de lograr, de obtener un resultado. Criticarla parece ir un poco en contra de cómo funciona nuestro mundo. ¿Cómo se reconcilia eso? Es una objeción muy importante. Y la respuesta no es que la pasión sea mala en un sentido moral absoluto, sino que es limitante en un sentido espiritual. Ok, limitante. Te mantiene atado a la rueda de la dualidad, al subidón de la victoria y al bajón de la derrota. Te mantiene dentro de la película. Genera progreso material, sin duda, pero a costa de la paz interior. Claro. Para el conocimiento que Kapila va a impartir, que busca trascender el juego por completo, esa mentalidad apasionada es un obstáculo. No puedes buscar la salida del laberinto si tu única motivación es encontrar el queso que hay dentro. Comprendido. Es un filtro necesario. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Kapila? Me sorprende que, según el profesor Dasa, él no viene a inventar nada nuevo. No, para nada. Cito al profesor. El Señor vuelve a traer esa ciencia antigua, porque la ciencia espiritual para descubrir el ser ya está inventada. No hay una versión 2.0. No la hay. ¿Cuál es el núcleo de esa ciencia atemporal? Kapila va directo a la raíz del asunto. Empieza por redefinir el problema. En el verso 3.25.15 define la vida condicionada. ¿Y qué dice? La etapa en que la conciencia de la entidad viviente es atraída por las tres modalidades de la naturaleza material. Atraída. La palabra crucial que el profesor Dasa resalta es atraída. No dice forzada o aprisionada. O sea, que no somos víctimas. No. Estamos en la cárcel porque nos gustan las paredes. Nos atraen las promesas de la película material. Somos prisioneros de nuestros propios apegos. Un momento, eso es un giro total. ¿Lo es? Normalmente pensamos en la espiritualidad como, no sé, una forma de deshacerse de los apegos. Como un minimalismo emocional para no sentir demasiado y así no sufrir. Pero si el problema es la atracción, ¿cuál es la solución? Ahí está la genialidad de la enseñanza. Kapila continúa y dice, cuando esa misma conciencia está pegada a la suprema personalidad de Dios, nos encontramos en el estado de conciencia liberada. Es la misma energía. La misma. El apego no es el problema. El apego es una función natural del alma, como respirar. No podemos no apegarnos. El secreto no es la erradicación del apego. ¿Es la transferencia? Es la transferencia del apego. Se trata de redirigir esa increíblemente poderosa capacidad de amar y conectar de las cosas temporales que nos mantienen en la montaña rusa a algo eterno y trascendental. Eso cambia por completo la perspectiva. No es una lucha contra nuestra naturaleza, No, sino una reorientación. Si la clave es transferir el apego, la siguiente pregunta es obvia. ¿A qué o a quién? No puedes apegarte a un concepto abstracto. Necesitas un punto focal. y eso es exactamente la siguiente pieza del rompecabezas que Kapila presenta, la figura del sadhu, el devoto puro,
o la persona autorrealizada. El guía. El guía. El verso 3.25.20 es una bomba. Dice, todo hombre erudito sabe que el apego por lo material es el enredo más grande, pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre las puertas de la liberación. La misma fuerza que te ata es la que te libera. Exacto, dependiendo de dónde le enfoques. Pero eso suena, bueno, un poco arriesgado, ¿no? ¿No se corre el peligro de que el apego se quede en la persona, en el gurú, y se convierta en una dependencia de una figura humana en lugar de una conexión con lo divino? Es una pregunta fundamental. ¿Cómo se evita ese escollo? Es un riesgo real si el proceso no se entiende correctamente. Pero el texto mismo nos da la clave al describir las cualidades de un verdadero sadhu. Es tolerante, misericordioso, amigo de todos, pacífico, no tiene enemigos. Ok. Pero la cualidad más importante para este proceso es que sus conversaciones, su vida entera, giran en torno a la verdad última. Como dice el verso 3.25.25, él o ella hace que los temas sobre lo absoluto sean gratificantes para los oídos y para el corazón. Ah, entiendo. El apego al sadhu funciona porque el sadhu actúa como una ventana transparente, no como un espejo. No te quedas en la ventana, miras a través de ella. Exacto. A través de su ejemplo y sus palabras, te enamoras no de la persona, sino de la realidad a la que esa persona apunta. Él te saca de la película recordándote una realidad más elevada y sobre todo más atractiva. Entendido. El sadhu es el catalizador, el puente. Y Devahuti, que es una discípula tan sincera, lo lleva todo a un plano práctico. Su humildad es increíble. Es conmovedora. Dice en el texto 3.25.30, soy una mujer, mi inteligencia no es muy grande, pero si tienes la bondad de explicármelo, puedo entenderlo. No quiere más filosofía, quiere un método, un camino claro. Sí, el cómo. ¿Cuál es el proceso que Kapila finalmente le entrega? Le entrega la ciencia práctica del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y es un proceso súper positivo, no negativo. ¿A qué te refieres con positivo? No se basa en la negación, sino en la ocupación. El primer punto es ocupar los sentidos. En vez de reprimirlos artificialmente, que es una batalla perdida de antemano, hay que darles un compromiso superior. ¿Darles algo mejor que hacer? Justo. La mente, en lugar de dejarla divagar, se ocupa en pensar en lo divino. Los oídos en escuchar narraciones sobre ello. La lengua en cantar y en probar alimentos ofrecidos con devoción. El profesor Dasa lo sintetiza diciendo que el camino devocional no es de sufrimiento, es de una gratificación superior. Claro. Reemplazas un placer pequeño y fugaz por uno inmenso y eterno. Es un cambio de paradigma total. La cultura del detox o de la autonegación te dice, no hagas, no sientas, no desees. Reprime. Y esto parece decir, desea, siente, haz, pero hazlo todo en relación con un centro espiritual más elevado. Es elevar nuestra naturaleza, no aplastarla. Exactamente. Y el efecto de esta práctica es profundo. Kapila usa una metáfora poderosa. ¿Cuál? Dice que el Bhakti Yoga disuelve el cuerpo sutil de la entidad viviente sin esfuerzo separado, tal como el fuego en el estómago digiere todo lo que comemos. ¡Wow! El cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia y el falso ego, es donde se guardan todos nuestros apegos, traumas, deseos materiales. El disco duro. El disco duro, sí. Y esta práctica lo purifica de forma natural, sin que tengas que hacer un esfuerzo psicológico adicional para arreglar cada problema. Simplemente, al conectar con una energía superior, la inferior se disuelve. Y quizás lo más contraintuitivo de todo es la actitud hacia la meta final, hacia la liberación. No es algo que se persiga con ansiedad. En absoluto. De hecho, se convierte en un subproducto. Un devoto puro, dice Kapila en el verso 3.2536, ni siquiera desea la liberación. No la desea. No. La obtiene a pesar de su falta de deseo. Su única motivación es el amor, el placer de servir. Y en ese estado, la liberación, que para otros es la meta más alta, se convierte, en palabras del profesor Dasa, citando al santo Bilva Mangala Thakura, en una sirvienta.
Una sirvienta. Sí, una sirvienta que espera a los pies del devoto, lista para servirle. La meta no es escapar, la meta es amar. Y el escape ocurre como una consecuencia natural de ese amor. Es increíble, porque en el mundo moderno todo es sobre la meta. El objetivo. Nos obsesionamos con el objetivo y sufrimos durante el proceso. Y aquí el proceso es el objetivo, y la meta llega sola. Y el capítulo termina con una promesa personalísima de Kapila, como la divinidad misma. Así es el broche de oro. En los versos finales, él asegura que aquellos que lo adoran de esta manera, con servicio puro, él, personalmente, Él mismo. el mismo, los lleva al otro lado del nacimiento y la muerte. No es un proceso impersonal o mecánico, es un acto de gracia, una relación recíproca. Él interviene y toma de la mano a quien se ha refugiado en él. Entonces, si intentamos destilar la esencia de todo esto, la libertad espiritual no se trata de apagar nuestras emociones o erradicar el apego, lo cual es antinatural e imposible. Imposible. Es más bien una especie de alquimia interior. Se trata de tomar la poderosa energía del apego, que es nuestra naturaleza, y redirigirla conscientemente. Ajá. Transferir nuestra necesidad de conectar desde las cosas temporales que nos tienen en la montaña rusa hacia lo eterno. Exacto. Y el método práctico es el servicio devocional, el Bhakti Yoga, catalizado por la asociación con guías espirituales auténticos, los sadhus, que nos muestran que esa otra realidad no solo es posible, sino inmensamente más atractiva. Una síntesis perfecta. El apego es a la vez la cerradura y la llave. Todo depende de en qué puerta la usemos. Me gusta esa imagen. Y para concluir nuestra exploración, y como es costumbre, dejamos unas preguntas para que la reflexión no termine aquí. Adelante. Primero, al igual que Devahuti se sintió harta de la perturbación de los sentidos, ¿en qué aspectos de la vida moderna se puede percibir que la búsqueda incesante de felicidad externa, a través del consumo, las redes sociales, el estatus, a menudo conduce no a la satisfacción, sino a una forma sutil de frustración y agotamiento? Buena pregunta. ¿La segunda? Su eliminación. Pensando en la vida diaria, ¿cómo se podría aplicar este principio en pequeña escala? ¿Qué pequeños apegos a resultados, opiniones o placeres materiales podrían empezar a redirigirse hacia actividades que nutran más el ser interior, como el servicio desinteresado, el estudio o la introspección? Interesante. ¿Y la última? Y finalmente, tercero. Kapila describe las cualidades de un sadhu como la tolerancia, la compasión y la amistad universal. Más allá de la idea de encontrar a una persona así, ¿de qué manera el esfuerzo consciente por cultivar estas cualidades en uno mismo y en nuestras relaciones puede ser en sí mismo un camino práctico y transformador hacia ese despertar espiritual del que hemos hablado?